Vamos, lo hacemos ahora. Empezamos ahora. Sí, sí, Listo, sí, listo, Hernán. perfecto. Así Dale, estamos. Bienvenidos dale, a dale, un dale. nuevo episodio de PLF. Tenemos acá Ujú. a Hernán Matskevich. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Uriel, muchas gracias por la invitación. Acá somos dos argentinos emigrados viviendo en los Estados Unidos, trabajando temáticas judías. Yo Ujú, como rabino, efectivamente. Ujú. Hernán como académico. Y hoy Hernán nos va a presentar y vamos a charlar un poco sobre la idiosincrasia, la literatura, los personajes de la comunidad judía de Ámsterdam en los siglos XVI y XVII, para tratar de entender qué es esta comunidad que dio tanto, que generó personajes como Uriel da Costa o como Baruch Espinosa o Menashe Ben Israel y la reconstrucción de la judería de Inglaterra, sus particularidades, su idiosincrasia. Así que ese va a ser el tema de hoy, pero como nos gusta hacer acá en PLF, Hernán, nos gusta que cada uno de los invitados se pueda presentar, que nos cuente un poco su biografía en relación a lo judío y lo académico que lo acerca a presentarnos este tema en cuestión. Bien, muchas gracias, Uriel, por tu presentación. Intentaré, bueno, ser lo más conciso posible, que me cuesta, porque tiendo mucho al divague, bueno, como hacemos honor en nuestra patria de procedencia. Por favor, sentite la absoluta libertad, este es tu espacio, sentite en la absoluta libertad de controlar, dirigir y callarme y cortarme cuando consideres necesario. No, no me voy a ofender, todo lo contrario, al revés, te lo voy a agradecer. Ok. Bueno, yo soy Hernán Maskevich, efectivamente, soy argentino, en realidad nacido en Venezuela. Yo no nací en Argentina, mi familia emigró a Venezuela, estuve allí desde el 78 al 81. Yo nací en el último año que ellos estuvieron allí. De hecho, bueno, siempre hago el chiste que a mi madre no le hacía gracia cuando yo decía que debía mi existencia al bendito trópico venezolano, ¿no? Sí, bueno, en el año 2004 yo me fui de Argentina a España, concretamente a Madrid. Allí, bueno, y cursé estudios de filosofía, de grado y de posgrado. En el 2015 me fui de Madrid a Lafayette, bueno, West Lafayette, en el estado de Indiana, para hacer también estudios de posgrado en Purdue University. Y bueno, en 2017 terminé el doctorado que había empezado en Madrid, que fue, bueno, con una tesis sobre la recepción del neoplatonismo en los hispanojudíos posteriores a la expulsión de 1492. Como, bueno, el argumento principal de esa tesis era como, gracias, ¿no? Y enfatizo las comillas, ¿no? Para lo que tradicionalmente en la historia del judaísmo se entiende como una gran catástrofe. Gracias a la expulsión de 1492, las poblaciones judías se vieron forzadas a dejar las aljamas y a una producción que tenía una naturaleza mucho más esotérica, y estuvieron en contacto con corrientes, vamos a decir, más cosmopolitas de pensamiento de la época. Estoy pensando en el siglo XVI en Italia, las corrientes renacentistas, humanistas, neoplatónicas, etcétera. Y eso originó, bueno, obras que se empaparon de esa naturaleza cosmopolita, de esa nueva realidad intelectual, económica, por supuesto, de lo que supuso la imprenta para el desarrollo de las ideas. Y bueno, y esa primera tesis se centró en dos figuras que eran eh, León Hebreo, o sea, miembro de la ilustre familia de los Abravanel, y en Abraham Cohen de Herrera, un miembro de la comunidad judía de Ámsterdam. Cuando yo me encuentro con el texto, León Hebreo es una figura bastante conocida, Abraham Cohen de Herrera es un poquito menos. Cuando yo me encuentro con el texto de Abraham Cohen de Herrera, que se llama Puerta del Cielo, me encuentro con la sorpresa de que el original de ese texto había sido escrito en castellano, Mm. un texto de Cábala, un género dentro del judaísmo que tradicionalmente busca lo esotérico. Digamos, la tradición cabalística retrotraída a lo medieval estaba siempre esta cosa que era un saber que debía transmitirse de maestro a discípulo oralmente, que bueno, no era un saber que no iniciados pudieran tomar contacto. Yo me encuentro con un tratado de Cábala escrito en castellano, donde además
tras las fórmulas iniciales típicas de este género, como bueno, escribimos este tratado por la bendita de memoria de nuestros sabios de Israel, y empiezan Uriel ben Zakkai, Isaac ben Judá, bueno, todas la nomenclatura, muy al uso del género. eh, Cuando ya se mete, Abraham de Cohen de Herrera se mete en materia, dice, bueno, vamos a hablar de la creación según la Torá. Lo que pasa es que para hablar de la creación casi que mejor que lo explicamos con Platón y con Adolfo Suárez, o con Francisco Suárez, perdón. Casi mejor que lo explicamos con Francisco Suárez y con Platón porque se va a entender mejor. Con lo que es. Entonces, claro, para mí fue un shock decir, bueno, la creación en un tratado cabalístico se quiere explicar con Platón y con Francisco Suárez, nada más y nada menos que con escolástica contrarreformista, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que un poco marcó mi camino a nivel de investigación, de decir, ¿cómo diantres se llegó a escribir esto? Entonces, bueno, lo dicho, soy un argentino, nacido en Venezuela, que emigró a España, que luego emigró a Estados Unidos, que él se doctoró en España en el 2017, un poquito más tarde en Estados Unidos en el 2021. Esta segunda tesis ya tuvo un centro mucho más marcado en lo que fueron las formas literarias de la comunidad judía de Ámsterdam durante el siglo XVII, no durante el siglo XVI. En el siglo XVI, perdóname la puntilla, no hay una comunidad organizada en Ámsterdam. La comunidad nace en el siglo XVII, es una comunidad que nace muy joven, que nace en el siglo XVII, que en muy poquito tiempo se desarrolla. Eh, Hablar de esta comunidad Vamos a y... poner, a ver, Hernán, ahí Sí, voy a sí, hacer sí, uso sí, de la interrupción. Uso de la sí, interrupción perfecto. para, lo que me gusta hacer acá en PLF es, nos escucha gente de diferentes niveles de Ujú. conocimiento, de instrucción y demás. Entonces vamos a ponernos, ¿no? Ya arrojaste neoplatonismo, cábala y demás. Vamos a Mm. ponernos todos en un lugar. Entonces, no estamos en el siglo XVI, estamos en el siglo XVII. Damos Efectivamente. comunidades judías muy antiguas, ¿no? De la comunidad judía de Irak o la comunidad judía de Irán o la comunidad judía de Egipto y demás que tienen 2500, 2300 años de continuidad. Lo que vamos a adentrarnos ahora a cómo nace y después vamos a las ideas, a los personajes, a la estructura. Vamos a Holanda, ¿no? Lo que hoy llamamos Holanda. Es Efectivamente. realmente, porque muchas veces hablamos de la Italia de romana, que no es la Italia Ujú, de hoy, o la ujú. Grecia de la mitología griega, que no es la Grecia de hoy. Entonces, cuando hablamos de Holanda, Mm. en ese siglo XVII, ¿de qué países actuales estamos hablando para entender geográficamente el territorio? Si es, Geográficamente de los actuales Países Bajos. De ok, los actuales Países Bajos y concretamente es importante la puntualización de Ámsterdam, de la Ámsterdam protestante. ok, Entonces, ¿cómo nace esta comunidad? Hay un error muy común cuando gente que tiene el conocimiento general bueno, de los judíos procedentes de España, de la expulsión de 1492, cuando se habla de la comunidad judía de Ámsterdam, un error muy común es pensar que es una comunidad homologable a las comunidades del Magreb, a las comunidades del Imperio Otomano, de los países balcánicos, es decir, comunidades que se constituyeron inmediatamente después de la expulsión. Es mm, decir, judíos que un buen día vivían en Soria, en Toledo, en Segovia o donde fuere, de la desaparecida Sefarad, y tras la expulsión decretada por los reyes católicos, deciden no abandonar el judaísmo. Es muy interesante ver quiénes deciden irse y quiénes deciden quedarse, convertidos al cristianismo. Aquellos que deciden abandonar el judaísmo fundan comunidades en diversos puntos. Pues vamos a decir eso, los países balcánicos, Magreb, etc. Esta comunidad no es homologable a esas. ¿Por qué? Porque esta comunidad, ¿de quién se forma? No se forma de esos que mantuvieron el judaísmo de manera interrumpida, sino que se forma de aquellos que se convierten al cristianismo entre finales del siglo XIV, concretamente los eventos de 1391, digamos, los desde ataques el a inicio las... de la Inquisición de 1391.
desde los ataques, concretamente desde los ataques a las juderías que se producen en 1391, las juderías Ok, a las aljamas más importantes de la península ibérica. ok. Eh, Esos ataques marcan la decadencia de la gloria de Sefarad, digamos, las comunidades empiezan a perder miembros, muchos son muertos, forzados a la conversión, y en ese arco temporal, ahí aparece la Inquisición en España, y los inquisidores hacen el planteo a los reyes católicos, es decir, no hay manera de preservar la fe de aquellos, la pura fe cristiana de aquellos que se han convertido, si siguen celebrando las fiestas judías con sus familiares y con sus amigos. Entonces hay que expulsarlos. Entonces se hace el decreto da dos opciones claras, expulsión o conversión. Un importante número se convierten. Y ahí nace el fenómeno de los cristianos nuevos, o judaizantes, o en el término peyorativo de la Marrano. época, los marranos, efectivamente. Esa gente mantiene estamos hablando de 1492, o sea, finales del siglo XV, y yo te estoy hablando de una comunidad que se conforma por lo menos 100 años más tarde. Mm. Durante todo ese tiempo se mantiene eso que se da en conocer como criptojudaísmo y que, bueno, incita tanto a la imaginación. Eh, Uno mucha gente tiende a pensar, bueno, yo mismo recuerdo cuando recordaba me hablaban del criptojudaísmo, ¿no? Y yo me imaginaba que alguien bajaba al sótano en su casa, tenía un Sefer Torah, una Lona Kodesh y qué bueno que celebraba. No, 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 aquello distaba mucho, digamos, básicamente porque cualquier observancia de cualquier precepto de manera pública era profundamente peligroso. Entonces, lo que esa gente, y es importante que esto el gran público lo entienda, cuando se habla de criptojudaísmo, se habla de prácticas tremendamente residuales, cosas que se podían llegar a limitar a la recitación de ciertos salmos. Por supuesto, nadie sabía hebreo ya. Nadie sabía hebreo, nadie tenía contacto con los textos, nadie tenía contacto con el Talmud, con el Midrash, con textos cabalísticos, nadie tenía objetos litúrgicos, nadie podía encender públicamente las candelas del Shabbat, ¿no? Si se hacía dentro de una vasija para ocultarla. Bueno, en fin, una serie de prácticas residuales que mantuvieron una memoria del judaísmo durante ese arco temporal. La Inquisición Era una persiguió. memoria, imagino que para la primera generación, no estamos hablando desde 1492, vos marcás finales del siglo XV y recién esta comunidad se va a formar hacia finales del siglo XVI, comienzo del siglo XVII. Yo Comienzos del imagino siglo que XVI, comienzos del siglo XVII. para la primera generación, por supuesto, era una memoria propositiva. Ellos sabían que eran judíos. La pregunta es, estas prácticas residuales de estos criptojudíos, cristianos nuevos y demás, que la futura, segunda y tercera generación, en ese siglo XVI, ¿sabían que lo hacían porque eran marranos, criptojudíos y demás? ¿O era una práctica de su casa y no sabían de dónde venía? Hay de todo, hubo de todo. Hubo cosas que se acabaron perdiendo el contacto con su origen judío. Hay una anécdota que a mí se me llenan los ojos de lágrimas cuando la recuerdo, que es una familia, esto me lo contó una familia judía de Madrid, una familia sefaradí, de bueno, gente de una posición económica bastante buena, que cuando muere alguien en la familia, le explican a la chica, a la mujer que trabajaba en casa, las labores del hogar, dice, mire, no se asuste, dice, pero nosotros tenemos que poner el cuerpo en el suelo porque es parte de la De la vida. tradición de... Entonces la chica, que era una chica muy humilde de un pueblo perdido de Castilla, le dice, en mi casa lo hacemos igual. ¿No? Y hay anécdotas de ese, dice, siempre se hizo así. Se han registrado prácticas de mujeres, además es muy interesante, ¿no? Porque esto recae en las mujeres, que dicen, no, los viernes por la noche mi abuela nos enseñó que teníamos que poner dos velas dentro de una vasija, pero no sabemos por qué. Sabemos que, entonces, esto que, bueno, son casos extremos, habla un poco de la
Como siempre, está la diferencia entre las prácticas de las personas, vamos a decir que, con todo lo problemático que pueda ser plantearlo de esta manera, pero la diferencia entre religiosidades más sofisticadas y religiosidades más humildes. Mm, Sí que hubo en otros casos una conciencia de que eso se preservaba por ese vínculo. ¿Qué pasa? Estas prácticas la Inquisición siguió persiguiéndoles. De hecho, se dio un fenómeno muy interesante, que es que la propia Inquisición los propios inquisidores fueron los rabinos de estos marranos, porque los inquisidores publicaban listas de prácticas propias de judaizantes para que los vecinos cristianos muy viejos los denunciaran. ¿Qué pasa? Estos judaizantes utilizaban estas listas provistas por los inquisidores para hacer las prácticas que se suponía que deben hacer, porque la gran mayoría, insisto, no tenían ya ni idea, o sea, no tenían contacto con comunidades judías organizadas. Sí que hubo Así que es importante mencionar, en 1492, evidentemente, muchos de estos judíos que eligen no convertirse, pasan a Portugal. Años más tarde, 1496, 1497, el rey Manuel I los obliga a la conversión en masa. Años, pero bajo la promesa de no perseguirlos a través de la Inquisición. Años más tarde, cuando se produce la anexión de Portugal a las coronas de Castilla y Aragón, muchos de estos judíos que habían estado en Portugal vuelven mm. a los reinos castellanos y aragoneses. ¿Qué pasa? Como no habían sido perseguidos, la memoria de todas esas prácticas estaba mucho más fresca. Entonces se produce como una especie de revitalización. Insisto, ¿qué pasa? El periodo de gracia en Portugal se había acabado y la Inquisición en España seguía, en lo que hoy conocemos como España, seguía actuando. Muchos de los que luego formarían la comunidad judía de Ámsterdam pasan por las cárceles inquisitoriales. Una figura paradigmática es Orobio de Castro, que es encarcelado en Sevilla. Lo mismo otra figura paradigmática es Isaac Cardoso, o la familia del poeta Miguel de Barrios, que también tiene varios condenados. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurría cuando una persona era condenada por la Inquisición? Caía la vergüenza sobre la persona y sobre sus generaciones, y como suele ocurrir en este tipo de persecuciones, el hecho que cayera una persona automáticamente transformaba en sospechosos a todo su círculo. Como bueno, esto se ha repetido a lo largo de la historia, este procedimiento, ¿no? Ahí es cuando se empiezan a plantear, bueno, no es que se empiecen a plantear, pero eh, se sigue produciendo este éxodo desde la península ibérica, desde gente que corría peligro. Hay miradas muy románticas sobre la constitución de la comunidad judía de Ámsterdam, ¿no? Evidentemente, se entiende bueno, que incita mucho la imaginación pensar en esta gente, en estos suerte de casi macabeos que querían eh, preservar su herencia judía y ejercer su espiritualidad judía. Algunos investigadores han señalado a mi juicio, muy buen tino, que muchos de ellos querrían algo tan básico como salvar el pellejo, ¿no? O sea, muchos de ellos querrían mantenerse vivos, lo cual no deja de ser otra mitzvah, la preservación de la vida. Em, entonces, a raíz de las persecuciones inquisitoriales, esta gente se empieza a trasladar a Ámsterdam, Ámsterdam protestante, Ámsterdam enfrentada directamente con la corona española. ¿En qué años estamos hablando exactamente? Principios del siglo XVII empieza a pasar esto. Pero no hay una comunidad, pero todavía no hay una comunidad organizada. Individuos, estamos hablando de individuos, familias, grupos. Individuos que se empiezan a trasladar y empiezan a hacer celebraciones. Hay una anécdota muy, muy interesante, que ellos se reúnen un viernes por la noche para celebrar el Kabbalah al Shabbat, evidentemente a su manera. No pensemos que cantaron a Don Olam en ese primer viernes que celebran, ¿no? Y las autoridades, las fuerzas de seguridad de la ciudad, los van a detener porque al escuchar el español asumen que son católicos. Ok. Entonces ellos se defienden y dicen, no, 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 somos judíos.
Entonces ahí empieza una negociación con las autoridades de Ámsterdam para que se les permita el culto. Finalmente el culto se permite practicar públicamente, ahí nace la comunidad, estamos hablando, de esto debería haberlo anotado, perdón Uriel, pero no tengo las fechas de la ¿Del constitución edicto de tolerancia? no, de la primera sinagoga, cuando se crea Talmud Torah, que es la Pero el primera. edicto de tolerancia antecede a esto. Sí, 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 sí. Sí, porque de hecho, bueno, ellos, al ser descubiertos practicando una ceremonia judía, no son perseguidos. Mm. Lo que pasa que eh, eh, sí que no se autoriza de primeras en la práctica pública del judaísmo. O sea que finalmente sí que se concede la autorización para edificar una sinagoga. Primero sí, creo, si no me fallan los nombres, primero nace Bet Yaakov, luego nace Neve Shalom y luego nace Talmud Torah, que unifica a las dos congregaciones previas. En el medio se compran los terrenos en Ouderkerk para establecer el cementerio judío. Claro, problemita que encaraba esta gente. Ellos querían ser judíos, pero no tenían ni idea de lo que era ser judíos. Ellos habían mantenido, insisto, prácticas muy residuales durante más de 100 años en algunos casos. Ellos tenían, ¿qué sabían del judaísmo? Lo que los inquisidores les habían dicho que era el judaísmo. Entonces ahí no les queda más remedio que hacer lo que el recurso del cual ellos se valen es importar rabinos, concretamente de dos comunidades, las Marruecos y Venecia. La comunidad judía, con la comunidad judía de Venecia había estrechos lazos. De hecho, bueno, no hay que olvidar que justamente los Abravanel van a Venecia, entre otros lugares de su periplo, ¿no? La comunidad judía veneciana gozaba de mucha relevancia. Eh, claro, ahí empiezan a aparecer muchas cosas interesantes. Primero, era una comunidad judía que no sabía hebreo, Mm. con lo cual hay que adaptar los ritos a los idiomas que conocía. Era una comunidad judía en general lusoparlante, o sea, la gran mayoría usaban el portugués para hablar, porque muchos eran aquellos que habían pasado a Castilla y Aragón tras la anexión de Portugal a la corona española. Con lo cual preservaban el portugués como lengua oral, pero el español como lengua culta. Y es en Mm. español a lo que se traducen las oraciones y la liturgia. Una suerte de arameo y hebreo, digamos. El español pasó a ser el Efectivamente, hebreo y el arameo, que era el idioma hablado, era el portugués. efectivamente, efectivamente. Las oraciones eran en Idea español, de sí. Tenemos idea, primero es en Ámsterdam. ¿Se da este fenómeno en otros lugares de los Países Bajos o es principalmente Ámsterdam? Ámsterdam es el epicentro. Algunos de estos habían hecho escalas previas en otras partes de Europa o en otras partes de los Países Bajos, como por ejemplo Bruselas. Problema, Bruselas era católica y Bruselas estaba bajo dominio de la corona española. Ok, Entonces, claramente no. ah, ¿eh? Claramente no era el mejor lugar para ir. No, no, no. De hecho insisto, una de las figuras paradigmáticas que ya lo mencioné previamente es el poeta Miguel de Barrios, el capitán Don Miguel de Barrios o el poeta Daniel Leví de Barrios, porque según donde estuviera usaba un nombre o en otro. Él fue capitán de la Armada Española en Bruselas, donde era Don Miguel de Barrios y donde intentaba ganarse el favor de las élites militares españolas. Y cuando viajaba a Ámsterdam, iba a la sinagoga como Daniel Leví de Barrios, ¿no? Esto fue una cosa muy repetida. Hernán, acá tengo Sí, para los datos, gracias a que sí, tenemos sí, sí. ChatGPT, está bueno, tener, digamos, estos primeros servicios religiosos que nombrabas, lo ponen en Sí, 1596, y ok. la primera comunidad que nombraste fue Beit Yaakov, por estos criptojudíos, marranos Bediakov, y demás, de 1602, y la ok. unificación entre Beit Yaakov y Neve Shalom y Beit Israel, que son tres comunidades, se Sí, da que para generar la Talmud Torah, que va a ser importante para la historia de Spinoza, es ok. 1639. Ok, ok, sí, me sonaba, pero bueno, tengo una pésima memoria.
Y después No me la los otra, como exactos. para poner títulos que Sí. también es importante, la transición entre este criptojudaísmo, de empezar a readoptar prácticas y demás, Ujú, a tener también un modelo de sinagoga central que es la famosa Snoga, que después va a ser replicada en Londres o en Nueva York o en ujú, otros ujú. lugares, es de 1675, como Ok, comunidad para, digo, perfecto. para poner en esos años de transición de Sí. 1996 a 1675, como en tan pocos años resurge una comunidad que tuvo mucho impacto. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Muchísimo. Y es una comunidad que cuesta realmente hacerse cargo del dilema, ¿no? El espiritual, filosófico, teórico, intelectual de esta gente, ¿no? Porque mm, estamos en el punto donde ellos deciden importar rabinos para que les expliquen qué era aquello a lo cual con tantas ganas se querían unir. Y de pronto muchos descubren que no les entusiasmaba demasiado lo que les estaban proponiendo. Mm. Ellos habían hecho una construcción romántica del judaísmo, más como reacción contra ese catolicismo inquisitorial que los oprimía, que de pronto toda, o sea, esa alajá estricta que muchos defendían con el celo del converso, porque de hecho fue Joseph Kaplan, yo creo que el que definió de la mejor manera a esta comunidad, porque siempre se habla de los cristianos nuevos. Pues estos eran judíos nuevos, judíos que de pronto, bueno, lo dice Uriel da Costa, ¿no? En su ejemplar Humanae Vitae, como él dice, yo fui perseguido por los cristianos, pero luego fui perseguido por los judíos. Dice, yo encontré miseria entre unos y otros, ¿no? Y eso le pasó a muchos. Em, esto supuso que hubo varias tendencias. Algunos que abrazaron la ortodoxia con toda su fuerza. Olovi de Castro, Menashe Ben Israel. Menashe Ben Israel, a ver, lo recordamos como Menashe Ben Israel, pero Menashe Ben Israel había nacido en Madeira como Manuel Díaz Oeiro. Menashe Ben Israel no se llamaba Menashe Ben Israel. Eh, y así tantos, ¿no? Hernán, creo que después quizás hacia el final de la charla recuperamos, pero no quiero Ujú. olvidarme de mencionarlo o de invitarte a vos a conversar cómo la historia tiene esas formas extrañas de repetir fenómenos, ¿no? O Ujú. digamos con sus particularidades, ¿no? Y hoy también uno lo puede ver en Latinoamérica y en España y demás, también como un redescubrimiento de algunos que dicen ser descendientes de Anusim, de judíos forzados a la conversión y demás, u otros que trazan un origen espiritual a estos judíos expulsados y demás, y quieren recuperar, ¿no? Y hay comunidades, ya hemos hablado aquí en Pieles varias veces, de las comunidades emergentes o de una nueva fascinación por lo judío y una romantización y demás, y Ujú. cómo Ujú. ver que el fenómeno, bueno, quizás para nosotros nos puede parecer nuevo, pero algo similar se daba a comienzos del siglo, fines del siglo XVI, comienzos del siglo XVII, en esta Ámsterdam que permitía esto, ¿no? Y también por algo que se da en estos lugares en contraposición al catolicismo por ese punto intermedio, que lo podríamos llamar, no sé si estoy Mm. diciendo una barbaridad, que tiene que ver con el protestantismo o diferentes formas del protestantismo donde permite a ese judío cristiano y demás Mm. acercarse Mm. al texto bíblico y a Mm. esas prácticas bíblicas donde en el catolicismo casi fueron no solo abolidas, que no había Mm. conocimiento de, digamos, no eran Mm. temas que se trataban y estaba dispuesto, pero al tener el texto, ¿no? Le permitía, Sí. y nada, me parece como interesante que esto sucede en tierras Mm. protestantes, no solamente Mm. en contraposición al catolicismo, sino Mm. en este espíritu de, como lo llaman algunos, una religiosidad viejo testamental, digamos, antiguo Mm. Mm. testamental, que era, Sí, sí, sí. La cuestión veterotestamentaria. Sí, estoy de acuerdo con vos. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta el contexto político. Nada le interesaba más al gobierno de Ámsterdam que contribuir a cualquier cosa que supusiera minar el poder de la corona española. ok, De hecho, parte de la tolerancia también tuvo que ver.
con las interesantísimas redes de parentesco que esta gente mantenía a lo largo del Mediterráneo y en las colonias transatlánticas, en la pelea por el dominio comercial. No hay que olvidarse que Ámsterdam se funda sobre el comercio marítimo y bueno, y bueno, lo que hoy llamaríamos capitalismo internacional, ¿no? Entonces, este grupo de gente que de pronto tenían parientes en Nápoles, en Venecia, en Tetuán, en Estambul, en Lima, en Curazao, eran un potencial muy interesante. Eran un potencial muy, muy, muy interesante. Lo que Entonces, los futuros antisemitas, protocolos de adhesión dirían del judío internacional. sí, 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 efectivamente, efectivamente. No quiero, un poco para hacer parentescos, ¿no? Entre cómo ciertos grupos oprimidos acaban obteniendo la gracia de las hegemonías políticas y económicas. Voy a plantearte un ejemplo completamente fuera del judaísmo. Mucha de la apertura de ciertas naciones occidentales a la tolerancia hacia las personas homosexuales tiene que ver con que alguien hizo la cuenta de que estábamos hablando, por supuesto, cuando solo se pensaba en la comunidad LGTB en términos de hombres homosexuales. Las lesbianas están completamente fuera de la órbita, ya ni te digo las personas transgénero, ¿no? Pero la aceptación hacia la idea de una pareja de varones homosexuales tenía que ver con que alguien sacó la cuenta que estamos hablando de una pareja con dos ingresos y sin hijos. Tenemos un potencial de consumo que había o sea, lo mismo había que abrirle un poquito los brazos, ¿no? Que porque había Que ahí llaman acá en Estados Unidos el DINK. Efectivamente, efectivamente, efectivamente. Entonces bueno, algo parecido pasó. No hay que. Porque bueno, hubo. eh, Muchas de estas familias, no todas, evidentemente, pero la comunidad se forma en gran medida sobre las fortunas de grandes magnates. Por ejemplo, la familia Isaac Belmonte, uno de ellos, magnate paradigmático de la comunidad judía de Ámsterdam. Estos son todos Eh, nombres que readoptan después. sí, es muy interesante porque hay una combinación, porque entre las muchas cosas, claro, estamos hablando de gente que de pronto llegaban a Ámsterdam con 30 años, con 20. Estos eran españoles, ante todo, con modos culturales españoles, que se vestían como españoles, que hablaban como españoles, que leían a Cervantes, a Lope de Vega, a Calderón, a Quevedo, y sí, también a Quevedo, también leían a Quevedo, aunque todos quisieran ser Góngora. Después, bueno, sí que si hay tiempo explicamos qué quiero decir con esto. Eh, Claro, estamos hablando de gente o sea, quiero decir, yo llevo 20 años fuera de Argentina. Yo me fui a Argentina con 20 años, pero yo sigo siendo argentino. Digamos, mi prisma cultural, mis modelos culturales son argentinos y siempre lo van a ser, ¿no? De la misma manera que esta gente eran españoles. ¿Qué pasa? Eran unos españoles que habían sido expulsados por España. Una España que identifica el poder terrenal con el poder espiritual del catolicismo. Una España rabiosamente contrarreformista, rabiosamente antisemita, que no lo había sido antes. España, los reyes católicos no fueron antisemitas en el sentido contemporáneo que adquiere el término. Los reyes católicos, en todo caso, fueron antijudíos, que no es lo mismo. No es lo mismo ser antisemita que ser antijudío, históricamente hablando, quiero decir. No estoy hablando en el contexto de la formación de los conceptos. Eh, Esta gente, que eran españoles, que habían sido expulsados de España, tenían también esta potencialidad política, cultural, económica. Habían sido formados, muchos de ellos estaban muy orgullosos de haber sido alumnos de universidades como Alcalá de Henares o Salamanca, que eran el Harvard y el Yale de ese momento, ¿no? Entonces, eh,
Estas figuras fueron, muchos de ellos claves, por ejemplo, en minar los monopolios en las colonias latinoamericanas, los monopolios económicos españoles, para favorecer a holandeses e ingleses, ¿no? Entonces, eh, digo esto, digo esto para evitar digo esto para evitar la romantización del protestantismo. Me interesa Ok. esto para evitar la romantización del protestantismo, porque ¿Y qué lugar, te pregunto, Hernán, sí, porque me viste que te corte, sí, 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 voy, sí, no, voy a no. cumplir la función de moderador. ¿Qué lugar crees que ocuparon ciertos criptojudíos y demás también en la divulgación y el crecimiento de diferentes ramas del protestantismo? Digamos, como entiendo que hay algunos que decidieron readoptar, porque ¿no? Acá tenés en este fenómeno de estos criptojudíos durante 100 años, van a lugares más libres por los motivos que fuesen, Ámsterdam, y fundan hacia comienzo del siglo XVII 3 comunidades. Par de años después, como muchas veces pasa hasta el día de hoy en el mundo, las comunidades se juntan y dan el famoso Talmud Torá, que después nos tiene que llegar a hablar sin lugar a dudas de Spinoza. Muchos readoptan el judaísmo abiertamente. La pregunta es, ¿pasan por un proceso de conversión? ¿Se circuncidan? ¿No se circuncidan? ¿Cuánto tiempo rezan en español? Después, cuándo vuelven al hebreo, algo más doctrinal? ¿Y qué pasa? Y ahora vuelvo a otra pregunta que tenía anterior. ¿Y qué pasa con aquellos que dicen, pará, este judaísmo tradicional, alágico, rabínico, ¿no? Ujú, ujú, Talmudista, como nos quieren importar estos rabinos venecianos, o no es lo que nosotros queremos y nosotros queremos algo más, así como este punto intermedio entre ujú, una religión del Antiguo Testamento, ¿no? Como, ujú, digamos, ujú, Uriel da ujú. Costa, Claro, digamos, es claro. un gran paradigma de eso y otros. ¿Y cuántos de esos también ayudan a generar mayor tracción en el protestantismo, como esa recuperación y románticamente lo que sería la verdadera religión de Israel Ujú. sin lo que ellos Sí. consideran las atrocidades que hizo el catolicismo con un Ujú, papado y más, y estos inventos rabínicos, por otro lado, que ujú, al desconocerlo por 100 años no les habla? ujú. A ver, desde luego había en algunas de estas figuras, por ejemplo, estoy pensando en Abraham Pereira, en cierta medida en el propio Menashe Ben Israel, había un filo protestantismo, había un filo protestantismo, eso está claro. No conozco casos, al menos yo no he estudiado casos, mm, sé que los hubo, pero yo no me he metido ahí, de gente que acabara llegando al protestantismo. Los hubo. Necesariamente tiene que haberlo sabido, ¿no? Pero yo no me he metido en ese terreno. No hay que olvidar que tampoco, aún en tierras protestantes, e insisto en esto de no hacer una romantización de lo que eran los países protestantes, no hay que olvidar que y esto gradualmente nos va a ir llevando a Spinoza. No hay que olvidar que la condición que se le pone a a la comunidad judía de Ámsterdam era para existir, era no insultar al cristianismo. Entonces, hay toda una, es muy interesante porque aquí hay toda una red, nosotros tendemos a pensar por estas, bueno, estas simplificaciones históricas que son necesarias, ¿no? Para entender por lo menos la periodización, ¿no? Pero cuando pensamos en la invención de la imprenta, ya estamos en tiempos de la imprenta. Creemos que todo el mundo imprimía lo que escribía. Bueno, eso no es así. Evidentemente se seguían circulando muchísimos manuscritos. Y hay una tradición de literatura anticristiana manuscrita en la comunidad judía de Ámsterdam, que es absolutamente fascinante. Claro, toda esa literatura no se puso por escrito, no se puso en letras de imprenta, no se puso en letras de molde, porque ofendía, había algunos escritos que eran anticatólicos. Insultaba, por ejemplo, las adscripciones marianas, insultaba el sacramento de la Eucaristía, y cuando digo insultaba, es insultaba. No, 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 no. Si bien había obras como las de Cardoso, Ben Israel, Orovio de Castro, que polemizaban, que debatían desde lo que se podría entender como un intercambio de opiniones, había otras no, que eran
beligerantes, eran el anarcopunk del siglo XVII, ¿no? En la manera de referirse, por ejemplo, a los sacramentos católicos. Otros también se metían con cuestiones que también hubieran herido la sensibilidad de los protestantes. Entonces, eso no se podía hablar, cuando se habla de la gran libertad de ideas. Bueno, Todo bueno, en su contexto y en no, su no, claro, medida. no traslademos lo que nosotros entendemos en tiempos posmodernos por libertad de ideas a lo que podía ocurrir en la temprana modernidad. Yendo a lo que me preguntabas sobre el proceso de recuperación del judaísmo, es un proceso gradual. La primera generación no sabe hebreo, no sabe hebreo. Esa primera generación reza en español, el Tanaj se traduce al español, todos los libros, o sea, todos los Sidurim se traducen al español, no saben hebreo. Y se genera, de hecho, de manera organizada, de manera institucional, un proceso de reeducación Mm. en el judaísmo que se lleva a cabo en español. Evidentemente, en ese proceso de reeducación se incluye la instrucción en hebreo. Es muy interesante cómo en ese proceso de rejudaización se ve muy bien reflejado en las obras literarias que produce la comunidad. Entonces, cómo empiezan a incorporar muchos que venían, insisto, de esta tradición española, literaria del siglo de oro, llena de alusiones a la mitología griega y romana, cómo paulatinamente empiezan a incorporar en su literatura las historias del las historias del Tanaj. Cómo empiezan a incorporar expresiones en hebreo, cómo empiezan a jugar con las etimologías del hebreo. Pero esto es un proceso que vive una generación entera. Digamos, Daniel de Barrios nunca llegó a rezar en hebreo, nunca fue capaz, nunca supo hacerlo, ¿no? Y como él, muchos de esa primera generación. Te mencioné hoy el ejemplo de Abraham, eh, Abraham Cohen de Herrera, por Dios, de Abraham Cohen de Herrera, eh, cómo él escribe un tratado de Cábala en español. Ese tratado de Cábala es traducido al hebreo. Él Mm. no sabe hebreo. Él no sabe. Y cuando él dice esto, yo te daba este ejemplo que a mí fue lo que más me explotó, ¿no? Cuando le dije, vamos a explicar la tradición usando la escolástica salmantina, ¿no? En un texto de Cábala judía. Eh, Él hace eso por dos razones muy básicas. Él conoce mejor la escolástica salmantina que la tradición intelectual judía. Esa es la primera razón. La segunda razón es que su libro estaba dirigido a lectores que conocían mejor la escolástica salmantina que las tradiciones judías, ¿no? Entonces, ese proceso de reencuentro con la tradición es un proceso que lleva generaciones. Y A ese, día de hoy, vale. sí, perdóname, no, solo una última cosa. A día de hoy queda un recuerdo muy desvaído, pero ahí está, ¿no? Ellos tienen una cosa, la comunidad portuguesa de Ámsterdam, que así se llama, hay una cosa que es el sancto con C después de eso, el Sancto Servicio, que es un coro masculino que suele cantar en los Yamim Noraim. Ellos, por ejemplo, no dicen Adonai, ellos dicen mi Señor, ¿no? Cuando rezan, hacen la traducción, siguen diciendo mi Señor. Mm. Y bueno, y otros rasgos, pero bueno, fue un proceso paulatino en la Y, vuelta al judaísmo rabínico. y en este proceso, ¿no? Que es un proceso paulatino, pero históricamente rápido, ¿no? Porque estamos Muy rápido. hablando de fines del siglo XVI, para allá el fin del siglo XVII, constituirse en una comunidad sefaradí, digamos, con estos rabinos importados, pero también con esta impronta, ¿no? Con esto de decir, mira, ellos conocían la literatura española, el neoplatonismo que estaba ahí, también las ideas cristianas que habían vivido y habían escuchado en las iglesias de un lado y del otro, hasta llegar Ujú, ahí. Entonces, esto produjo personajes diversos, ¿no? Como vos lo ujú, llamaste, un Uriel da Costa, un Baruch Espinosa, un Menashe Ben Israel, un Abu Ab, que después se convirtió en rabino acá, uno de los primeros rabinos en el continente americano y demás. Estamos viendo todos personajes que
surgieron, se educaron en esto, pero tienen como diferentes caminos que cada uno Ujú. va tomando. Contanos quizás un poco de los más paradigmáticos. Llegamos ahora a Spinoza en 2 minutos, pero Uriel da Costa, ¿sí? ¿No? Que también es uno de esos personajes secundarios que escuchamos de esta generación. ¿Cómo influye estas ideas de un criptojudío y por qué no se encuentra en este judaísmo tradicionalista al cual muchos querían volver? Em, Yo recomiendo leer el texto de Uriel da Costa. No, no es fácil de encontrar. Había una edición de la editorial Hiperión que se ha dejado de imprimir. Pero es un texto corto, es un texto precioso y es un texto tremendamente emotivo porque es básicamente una carta de suicidio. Uriel da Costa se suicida. Creo que es una cosa muy... Creo que es una cosa muy sencilla de entender en una época donde, por eso yo decía, cuidado, cuidado con estas ideas de libertad y con esta cosa de que la cosa podía ser tan fluida. Cuando, cuando se produce el jerem contra estas personas, el caso de Uriel da Costa, el caso de Baruch de Espinosa, el caso de Juan de Prado, eh, como era que decía, había, no sé si fue Ben Israel que dijo que había que limpiar los prados de espinos bueno, no me acuerdo, da De igual. las costas, no sé. Sí, no, había un juego de palabras ahí con los apellidos de estos pobres desgraciados. Y es muy fácil de entender cuando se lee a Uriel da Costa lo que le pasó. Y tenía que ver con esto que decíamos antes, esta romantización de entender el judaísmo como una liberación de una opresión y después encontrarse con otra. Después encontrarse que no... eh, básicamente el gran problema de Juan de Prado y de Uriel da Costa y luego de Spinoza era la negación de la inmortalidad del alma. Entonces, eso fue el punto y ellos realmente creían, y él al menos, bueno, digo él no creía así porque así lo dice en su puño de letra, ¿no? Eso es lo que está explicitado en su obra, ¿no? Él realmente creyó que iba a ser posible eh, desarrollar su pensamiento libremente. Se encontró con que no, con que tenía Limitantes. una, ¿cómo? Limitantes, que no, no, no. Sí, tenían militantes y el tipo recibió un jerem con lo que significaba un jerem, porque hoy por hoy decimos, bueno, me hicieron el jerem, no sé, bueno, listo, ya está, no, ¿qué me importa? No, o sea, se perdía, hay que entender Ya no podía que, estar en ninguno de los mundos, ni en ese católico, ni tampoco era protestante, ni tampoco era judío, era claro, un muerto claro, en vida. claro, con la pérdida de cualquier lazo comunitario, con la pérdida de cualquier tipo de asistencia, entonces es importante entender lo que eso significaba en el siglo XVII. No era una cuestión opcional de decir, bueno, soy judío laico, ahora me inclino, ahora me siento más inclinado hacia la ortodoxia, pero de pronto he descubierto que soy contrarreformista y un buen día me declaro judío cultural. No, no funcionaba así. No era una opción, ¿no? Esa fluctuancia. Entonces, eh, él lo dice, Uriel da Costa lo dice claramente. Yo me escapé de una inquisición y me encontré con otra. Y bueno, y eso tiene y eso fue una experiencia que vivieron muchos. ¿Qué pasa? Como pasa siempre ante cualquier suceso de este tipo, hay gente que se adapta mejor. Daniel de Barrios es un ejemplo. Daniel de Barrios, sigo, y lo cito para citar para responder a tu pregunta de figuras paradigmáticas. Daniel de Barrios era un tipo que mientras estaba en Bruselas, interactuaba con la élite militar española. Probablemente asistía a misa. Bueno, de hecho, por supuesto, todos ellos habían sido bautizados. Todas estas personas habían sido bautizadas. Eh, eh, ¿Qué pasa? Daniel de Barrios, sus primeras obras son censuradas por los rabinos de Ámsterdam.
¿Por qué? Porque eran básicamente sobre temas profanos, lo que te decía. Ellos imitaban los modelos literarios españoles, ese siglo XVII, ese barroco español. Con lo cual, por ejemplo, una de las primeras obras de Daniel de Barrio se titula Coro de las Musas. El rabinato le dijo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Perdón? Dice, y por supuesto con unos frontispicios llenos de querubines y llenos de... entonces, Daniel de Barrios dijo, bueno, ya la segunda obra llamó Estrella de Jacob. Entonces, Más eh, que ayer, un poquito más que ayer. hay una, hay una, podemos decir que esto respondía a un verdadero espíritu de conversión por parte de Daniel de Barrios o por una cuestión acomodaticia. Evidentemente es imposible responder a esta pregunta. Necesitaríamos una tabla Ouija, ¿no? Pero no sabe. Sus textos nos dicen que se produce este cambio de obras que se titularon, otra obra temprana de él fue Flor de Apolo, claro, cantar al dios romano que personificaba la poesía y las artes. Flor de Apolo, Coro de las Musas. De Coro de las Musas pasamos a Estrella de Jacob. De Bien. intentar congraciarnos con la aristocracia militar española católica en Bruselas, él intenta congraciarse con la aristocracia comerciante judía en Ámsterdam, ¿no? Entonces, la, eh, Daniel de Barrios podría ser un ejemplo de alguien que hizo una mejor adaptación, al menos no se suicidó, al menos no tuvo un gerem. Sí que sus obras sufrieron censura por el rabinato de Ámsterdam, pero bueno, Es sí, bueno bajarlo a estos personajes concretos para entender en sus experiencias, en sus vidas, en sus obras, cómo estos mundos que eclosionan, que se juntan, digamos, toman diferentes perspectivas por la personalidad particular, porque, ujú, digamos, también la psiquis de cada uno, el contexto familiar, económico y todas las otras cuestiones. Entonces tenemos un Uriel da Costa donde estos dos mundos no se encuentran y terminan con su vida. Un Daniel de Barrios donde bueno, sabe transitar los mundos. negoció, negoció. Negoció. Tenemos otro modelo como un Menashe Ben Israel o un Ben Aboab que se transforman en paladines del judaísmo, la recuperación del judaísmo sefaradí tradicional, que logran esta importación del judaísmo sefaradí al nuevo continente, o Ujú, la inclusión nuevamente, luego de la exclusión de 1290, con Cromwell, de los judíos nuevamente en Inglaterra, y el judaísmo tradicional, digamos, sin mucho, ujú, no sé cuánto hay de neoplatonismo, no sé cuánto hay de experiencias de teológicas o filosóficas del neoplatonismo en estos personajes, y después tenemos este gran paradigma que es Spinoza, alguien ujú, ujú. que fue borrado de alguna forma, y lo interesante de Spinoza es alguien que fue expulsado literalmente de la comunidad Ujú, judía por considerar sus ideas herejes, contrarias a la tradición judía, pero esta figura que hoy no hay curso de filosofía judía en ninguna universidad del mundo, de Israel a los Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, donde no se reivindique de alguna forma u otra la recuperación de Spinoza como pensador judío. Pero ujú, también, esto también es fascinante, ¿no? Alguien que fue ujú, expulsado por la comunidad judía como hereje y en el siglo XX una suerte de, nos volvemos a apropiar. No es ujú, Benedicto ujú. Spinoza, es Baruch Spinoza, que se escribe Baruch. en Heder. Eh, ¿Por qué se da esto? La idea de la expulsión, pero Mm, también más interesante es por qué esta idea de por qué muchos autores y pensadores y profesores judíos tratan de recuperar a Spinoza mm. como pensador judío. Sí, interesante pregunta. Bueno, primero solo hacerte un comentario muy rápido. Menashe incluso figuras paradigmáticas de la ortodoxia, como podría ser Menashe Ben Israel, su obra Esperanza de Israel, está escrita en español, lo cual habla de su cosmopolitismo. Es una obra donde él cita la literatura colonial. Él en esa obra, además evidentemente es mucho más versado en temas, comillas, comillas, propiamente judaicos que otros autores, pero en esa obra también discute a Alonso de Ercilla, a el Inca Garcilaso de la Vega o a las cartas de Hernán Cortés. Esperanza de Israel, la obra de Menachem de Israel, es un gran ejemplo del cosmopolitismo intelectual de esa comunidad.
Si bien es verdad que el rabinato de Ámsterdam censura a Daniel de Barrios por hablar demasiado de dioses griegos en Flor de Apolo o en Coro de las Musas, y por esa aproximación a la gentilidad, las lápidas del cementerio judío de Ámsterdam son interesantísimas porque están, por ejemplo, llenas de representaciones antropomórficas, llenas al gusto de la y llenas de escudos de armas. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Estos eran españoles que estaban orgullosos de serlo, orgullosos de su superioridad cultural. También muy importante orgullosos de su superioridad cultural y económica frente a la población ashkenazí, con la cual nunca se mezclaron y de hecho estaban prohibidos los matrimonios entre, bueno, no sé si prohibidos, pero desde luego desalentados los matrimonios entre ashkenazíes y Los sefaradíes. que llegan más tarde aquí a Llega Ámsterdam, más una vez tarde. que ya estos criptojudíos, ahora sefaradim, Sí, teorín sí. puros, quedan. Sí, los sefaradíes llegan más tarde, los ashkenazíes llegan más tarde y en la gran mayoría de los casos eran de clases mucho más humildes, se dedicaban al comercio ambulante, muchas veces lo que en Italia llamaban la strataria, ¿no? El comercio de ropa de segunda mano, mientras que, bueno, los comerciantes sefaradíes negociaban con azúcar, tabaco, diamantes y esclavos, ¿no? O sea, no era, había una división de clase muy, muy, muy marcada, de clase y de nivel cultural también, ¿no? Eh, bien, Spinoza. Spinoza, a mi entender, yo no soy especialista ni mucho menos en la figura de Spinoza, se han escrito ríos y ríos y ríos de tinta sobre Spinoza. Eh, yo de lo que he podido ver a raíz de estudiar la comunidad judía de Spinoza, perdón, sí, la comunidad judía donde Spinoza se desarrolla, crece y de la cual es expulsado. Evidentemente conozco las obras de Spinoza, he leído las obras de Spinoza. Spinoza no dijo nada demasiado grave como para ser expulsado. En mi entender del tema, Spinoza lo que fue es profundamente imprudente en poner eso en letras de imprenta y violar la única demanda que se le había hecho a la comunidad judía por parte de las autoridades de Ámsterdam. Chicos, quiet. Digan hagan lo que quieran, recen a lo que quieran, pero no queremos escándalos. En la comunidad judía de Ámsterdam se decían verdaderas barbaridades frente a lo que el pobre Spinoza dijo. Hay un poeta, em, Abraham Gómez Silveira escribe un poema titulado Fábula del Cristo y la Magdalena, que es un poema de tintes casi pornográficos, que es una versión de la historia del Evangelio del nacimiento de Jesús, donde dice cosas, Abraham Gómez de Silveira dice cosas como que Jesús está en los cielos, Dios Padre le dice que tenía que bajar a la tierra para salvar a la humanidad, él le dice bueno, que él no estaba interesado en hacer eso, entonces Dios lo empuja, y dice literalmente el poema, y así fue como le entró el demonio de un Dios en la barriga a María, ¿no? O sea, él cae. Y habla de una relación de violencia sexual entre él y la figura de la Magdalena, ¿no? Resultado de la cual, bueno, en fin. ¿Este Abraham también fue jeremizado o no? No, no. Ok, ¿Qué pasa? Sus obras circularon en manuscrito. perfecto, ok. Fue más astuto. No hay imprentas, al menos yo no he encontrado, he localizado 5 manuscritos distintos de esa obra. 3 de ellos están en Ámsterdam todavía, El uno está. problema es no lo que digan, sino cómo les llega a las autoridades. Y la idea es, Efectivamente. expulso Baruch Espinosa, no por lo que dijiste antijudío, sino porque son ideas antijudío, también se suma lo anticristiano, por hacer referencia a la misma fuente. Entonces te tenemos que sacar, no por lo que decís con nosotros, de nosotros, sino por las autoridades, es decir, vos no perteneces a nosotros. De una manera ejemplarizante. De Ok. una manera ejemplarizante. Eso es algo tan simple como decir, che, de hecho hubo una advertencia, hubo un germen previo. Che,
por llevarlo de una manera muy coloquial, la comunidad dijo, che, bajá, bajá, bajá porque esto nos mete en problemas. O sea, estás atrayendo la ira de las autoridades que nos permiten, estamos hablando de una comunidad, Orobio de Castro, uno de los grandes oponentes de Spinoza. Hay como una demonización de la figura de Orobio de Castro. Bueno, pero Orobio de Castro sufrió las cárceles inquisitoriales. Orobio de Castro fue torturado. Entonces, también hay que entender a Orobio de Castro en ese. Orobio de Castro fue torturado por la Inquisición de Sevilla, ¿no? Entonces, realmente la seguridad de esta gente importaba mucho. Yo estoy convencido que la expulsión de Baruch Espinosa fue tenía intenciones ejemplarizantes para el afuera. ¿Y qué Porque, nos, sí, ¿y qué nos dice el intento de recuperación de la figura de Spinoza en la filosofía judía del siglo XX? ¿Por qué se da? ¿Qué nos dice? ¿Qué refleja? ¿No? Ahora estamos llegando al final del episodio y la idea es tratar de traer, ok, históricamente entendimos un poco más, gracias a lo que Hernán Mackevich nos enseñó sobre cómo se dio esta joven comunidad judía de Ámsterdam en el siglo XVII y todas sus, o muchas de sus particularidades. ¿Y qué nos enseña esto hoy, año 2025? mm, Mi gran pregunta es, ¿por qué filósofos, pensadores judíos, y no judíos, pero especialmente judíos, en todas las latitudes trataron de recuperar a Spinoza en el siglo XX? a ver, yo creo que tiene que ver pura y fundamentalmente con un replanteo constante sobre qué es lo propiamente judío. Digamos, ¿qué hace que algo sea judío? Eh, hay una recuperación de Spinoza, pero también ningún curso de filosofía judía general va a omitir la tradición marxista, tampoco. Quizá no Marx, pero sí Benjamin. Walter Benjamin va a estar en cualquier curso de pensamiento judío contemporáneo, junto a Franz Rosenzweig, ¿no? O sea, junto a Levinas. O sea, creo que hay un replanteamiento de qué es lo judío y qué es la historia judía, y es una pregunta constante y es la eterna discusión, ¿no? Es el famoso chiste de aquel judío náufrago al cual van a rescatar al cabo de unos años, y cuando llegan a rescatarlo se encuentran con que había construido dos sinagogas y le preguntan por qué, dice, porque esa es a la que nunca voy, ¿no? Entonces eso es un poco, creo que forma esa constante revisión y redefinición, creo que forma parte de la propia naturaleza del judaísmo, siempre lo fue, y por supuesto del judaísmo contemporáneo, del judaísmo posterior a tantos eventos que han definido al judaísmo, que han definido las expresiones del judaísmo, que han definido a las personas judías, ¿no? Creo que tiene que ver mucho con eso. Y bueno, y entender que la expulsión, quiero decir, de la misma manera de la cual diferentes corrientes del judaísmo hacen una revisión sobre la Torá. Si es posible revisar la Torá, si es posible eh, hacer una diferencia de interpretaciones sobre los 613 preceptos sistematizados por Maimónides, si es, cuanto más sobre un jerem Mm. ocurrido en el siglo XVII. Si se puede cuestionar, si se puede reinterpretar la Torá, ¿cómo no se va a poder reinterpretar un jerem? ¿Cómo vamos y cómo nos vamos a perder de una figura como Spinoza por un jerem que tuvo unas razones históricas y concretas? Los rabinos que pronunciaron el jerem contra Spinoza eh, yo no creo que sean villanos, no creo que sean los malos de la película. Creo que, bueno, hicieron lo que en ese momento entendieron que era lo mejor para su comunidad, que era preservarla. Una comunidad muy marcada por el dolor, muy marcada por la persecución. Y entonces tenemos a un Baruch Spinoza
expulsado, donde durante Ujú. 3 siglos, después sí, hay una recuperación de algunas de sus ideas y demás, pero expulsado, un Uriel da Costa suicidado, un Menashe Ben Israel como parte del tradicionalismo. ¿Hay algo de esta comunidad que convergía este espíritu que venía del catolicismo o criptojudío y neoplatonismo? ¿Hay algo que siguió por las generaciones o después de estas figuras particulares y de una tradicionalización ya más acabada como sefaradí, no sé, ya en el siglo XVIII, en el siglo XIX, ya queda mucho menos, más allá de, como la esnoga, decir mi Ujú. señor o alguna que otra loa en ladino o en algo que se parece al Ujú. ladino o alguna otra particularidad litúrgica que sea diferente a otras comunidades sefaradíes o ashkenazíes, pocas. ¿Hay Ujú. algo que queda o se va desvaneciendo ¿Te con referís en en la comunidad de Ámsterdam concretamente la o comunidad en...? judía de Ámsterdam o en personas que nacieron o derivados de la comunidad judía de Ámsterdam, ¿no? Digamos, Mm. no sé, la comunidad judía de Nueva York, primariamente, o de Mm. Aruba o de Curazao, se la Mm. puede llamar como un derivado de, o Sí. incluso la de Inglaterra. Entonces, esa es la Mm. pregunta. ¿Quedó algo o ya después se volvió un judaísmo tradicional, Torah, Talmud, Yo creo que no, yo creo que ha derivado esas comunidades, bueno, concretamente la comunidad de Ámsterdam, ha derivado en un judaísmo más tradicional, que creo que es en cierta medida lo que le ha, paradójicamente, lo que le ha permitido sobrevivir, ¿no? Creo que ha derivado hacia posturas más tradicionalistas, creo que se ha perdido. Em, no sé hasta qué punto. Creo que un síntoma de que se crea que Spinoza fue una excepción en una comunidad da idea de del poco entendimiento histórico de esa comunidad. Spinoza no fue una excepción. Porque nadie nunca lo es. Nadie nunca. Yo no creo en la teoría del genio del siglo XVIII y XIX. No creo que. No creo que Spinoza fue una figura sobresaliente y que no tenía nada que ver con su comunidad. No, Spinoza tenía mucho que. Spinoza dice mucho de la comunidad de la cual venía. Eh, en el caso, después también hay que. En el caso concreto de Spinoza. También hay que entenderlo ya no solo en el marco de lo que es la, mm, la tradición judía o las instituciones judías o los círculos judíos, sino también el impacto que en la tradición del pensamiento tiene la filosofía de Spinoza. Una de las grandes actualizaciones de la filosofía de Spinoza es la lectura marxista, materialista de la filosofía de Spinoza, ¿no? Entonces, muchas de las lecturas del siglo XX que se hacen de Spinoza son lecturas hechas desde el marxismo, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que eso tiende a esa universalización de Spinoza. Pero no sé, yo no te sabría decir a ciencia cierta si hay cuánto de eso sobrevive más allá de estos residuos, ¿no? que hablábamos. Tiendo a percibir que hay más una tendencia hacia lo tradicional. Ah, Hacia yo creo que también, ¿no? Pero me parece, siendo el sefaradí, ashkenazí, especialmente en el siglo XX y en el siglo XXI, que hay una jaredización, una ultra ortodoxización de estas comunidades, ya sea tradicionales, he visto en varios autores que nacen de estas comunidades o encuentran influencia o inspiración en estas comunidades, como Cardoso o Joseph Dweck o el Jajam Faur, todos rabinos dentro del mundo tradicional ortodoxo. Hoy Ujú. sí hay una recuperación de esta romantización quizás, pero positiva desde mi punto de vista, en la idea de no desmerecer las ciencias, no desmerecer el estudio de otras culturas, las lenguas,
los estudios universitarios, académicos y demás, frente a un modelo de jaredización. Hay muchos Mm, hoy que están como volviendo a poner en valor esa comunidad judía, tendiendo a lo sefaradí, pero erudita y con mm, conocimientos del mundo, como otro modelo de tradicionalismo, pero no mm, cerrado en las mm, puertas de la mm, halajá judía y el gueto y el Talmud, ¿no? Del saber mm, cultural, de diferentes idiomas y demás, como en varios mm, autores que recuperan algunos de estos pensadores, o por lo menos la idea de lo que fue esa comunidad, que me mm. parece como interesante para plantear también cómo todo vuelve, de alguna forma. Sí, sí, no te sé decir de esos autores que mencionaste porque no los conozco, no los he leído. Sí te puedo decir desde lo que yo he estudiado que esa ha sido una constante en la historia intelectual del judaísmo. Digamos, ese debate ya existía en el judaísmo medieval de la península ibérica, ¿no? ¿Leemos Aristóteles o no leemos Aristóteles? Mm. Y había y existía esta guerra, ¿no? Entre aquellos que decían, bueno, no, el conocer la ciencia y el conocer, el conocer esa ciencia que viene de la antigua Grecia, sada, por supuesto, por las traducciones árabes, que Mm. eso son los que ellos conocían, nos enseña más sobre nuestro judaísmo o nos enseña menos, ¿no? Digamos, esa paradójicamente, los que optaron por condenar al aristotelismo, ¿no? Los antimaimonidianos, ¿no? Los que atacaron una aproximación más racional al judaísmo, acabaron abrazando al platonismo, teóricamente, ¿no? Entonces, eh, creo que esto forma parte de la eterna discusión del judaísmo con su ser en el mundo, ¿no? Como, incluso, bueno, esto que vos has llamado, no conocía la expresión, gracias, este proceso de jaredización, ¿no? Eso no ocurre en el vacío, digamos. También hay unas razones para esos procesos de una, sí, de una, vamos a decir, una mayor rigidez en cuanto a la interpretación de lo que es el judaísmo. Lo que pasa es que, bueno, a cualquiera que encare la historia, independientemente de las elecciones religiosas personales, de las aproximaciones religiosas personales, cualquiera que se aproxime a la historia del judaísmo con un mínimo de honestidad, no puede más que rendirse a la evidencia positiva o frustrante, según cómo se la vea, de que estas negociaciones constantes están en el germen del judaísmo desde la destrucción del templo, ¿no? Desde el Vamos, judaísmo posexílico, ¿no? vamos a llegar al final del episodio y como suelo hacer en PLF, cuando no me olvido, es tratar de Ujú. hacer un ping-pong de preguntas y respuestas, ¿no? Ya Dale, conocimos a Hernán un poco de sus orígenes desde Venezuela a Indiana y hablamos de este tema, ¿no? De la comunidad judía de Ámsterdam en el siglo XVII y ahora queremos conocer un poco más a Hernán. dale, Y como decimos, pregunto directo, contestamos directo y vamos a la segunda. dale. ¿Alguna historia bíblica que siempre vuelva a vos y que te apasione? El sacrificio de Isaac. ¿Hay algún momento de la historia judía que quieras ir a pasar un fin de semana, unas vacaciones, un sabático? Uy, qué buena pregunta. Eh, sí, probablemente con los visires judíos de los palacios árabes medievales. Yo creí que me ibas a decir ahí a la comunidad judía de Ámsterdam en 1625, pero así que me... Bien. También, pero digo, bueno, para variar un poco, para variar un poco. ¿Y con qué en el judaísmo siempre estudiamos con un otro, con el Gebruta? ¿Qué personaje histórico que no coetáneo te hubiese gustado estudiar un poco, discutir, debatir? Ojalá y crezcas. ¿Hay algún, dentro de las festividades judías, cuál decís es la festividad de Hernán? Es el hack de Hernán. Es el que más te representa, el que más te gusta, el que más te conecta, o el que más te molesta. No sé. Yom Kippur.
¿Y hay alguna mitzvah de estos preceptos judíos, de estas grandes ideas puestas en práctica del judaísmo que decís, esto es parte de lo que soy? Eh, sí, la dimensión social de la mitzvah. La, no quiero decirse de acá. Eh, lo, la sensibilidad social que late en la acá, vamos a decir. Bien, muy bien. Y muchos de los que nos ven no son judíos, y siempre me gusta cerrar con esta idea que el judaísmo muchas veces fue escrito o pensado por circunstancias históricas de judíos para judíos y no como algo universal. ¿Pero hay Ujú, alguna ujú. idea de lo judío para, lo no judío, para el no judío, para el mundo, un mensaje? Algo que decís que con toda esta diversidad que con honestidad intelectual podemos encontrar en el judaísmo, que decís hay una constante o hay una idea madre que también es para el mundo. La sensibilidad social del judaísmo. Creo que eso es, creo que es la, el respeto, el amor y el mandato de proteger al débil. Maravilloso. Creo que eso es lo más hermoso que el judaísmo le ha legado a la humanidad. Y creo que Bueno, eso es creo que ese desde luego es mi faro y ese desde luego es mi judaísmo. maravilloso. Con nosotros Hernán Matskevich, presentándonos la comunidad judía de Ámsterdam del siglo XVII. Gracias, Hernán, y nos vemos todos en un próximo episodio. Un placer, Uriel. Chau, chau.